Muy bien, acá estamos de vuelta con el módulo de neumonología y vamos ahora al video número 5. Vamos a analizar un poquito todo lo que es, o hacer un repaso de diagnóstico por imágenes y analizar un poquito todo lo que son las imágenes, principalmente las radiografías, porque es importante poder reconocer las estructuras que son normales y las estructuras que son patológicas. Así que este es un repaso muy general. Recuerden que cuando pedimos una radiografía de tórax, frente y perfil, el perfil que nos dan por convención es el perfil izquierdo, ¿sí? El perfil derecho lo tenemos que pedir específicamente. Pero bien, vamos a ver todas las estructuras que tenemos principalmente en el mediastino y en las playas pulmonares. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las consideraciones técnicas. Cuando vemos una placa radiográfica, tenemos que ver si está completa, es decir, si se ven las articulaciones tromioclaviculares hasta abajo los senos costofrénicos, ¿sí? Eran como dos piquitos formados por el diafragma y la parrilla costal. Si la placa está bien inspirada, recuerden que las radiografías se toman siempre en inspiración. Le pedimos al paciente que inspire, retenga el aire, sacamos la placa y después puede expirar. Si está bien inspirada, podemos contar hasta 10 costillas o 10 espacios intercostales. La única placa que vamos a pedir en expiración y no en inspiración es la de neumotórax. Cuando yo tengo sospecha de neumotórax, al contrario, que necesito que el paciente saque todo el aire de los pulmones para que yo pueda ver claramente el aire del neumotórax. Está bien penetrada. Esto tiene que ver con la intensidad de la radiación que le va a dar el radiólogo. Si está muy penetrada, decimos que es una placa que está quemada, nosotros vamos a ver todas las vértebras hasta abajo, ¿sí? Las vértebras deberíamos verlas más o menos hasta la horquilla esternal, por ahí, más no. Si la placa está velada o no está bien inspirada, no está bien penetrada, no vamos a ver nada, ¿sí? No vamos a ver prácticamente nada. Así que bien penetrada es cuando vemos las primeras vértebras, más o menos hasta la horquilla esternal. ¿Está centrada o está rotada? A veces hay pacientes, uno al paciente le pide que ponga los hombros contra la placa, ¿sí? Y la placa se saca de espaldas. Y hay pacientes que a veces tienen o escoliosis o tienen algún problema, puede ser que tengan espondilitis anquilosante o alguna deformidad de la caja torácica, entonces no pueden apoyar bien los hombros y quedan como rotados o como torcidos, es decir, el paciente queda así o más arriba, más abajo, pero no queda bien apoyado los dos hombros sobre la placa. Entonces hay que ver cómo están las clavículas, si las clavículas están equidistantes o si tengo una más alta, una más baja. Eso es lo que nosotros básicamente nos tenemos que fijar. Entonces, placa completa, placa bien inspirada, placa bien penetrada y bien centrada y que no esté rotada. ¿Qué vamos a ver como imágenes normales y como imágenes patológicas? Todo en la radiografía, todo lo que yo voy a ver blanco, voy a decir que es radio opaco. Hablo de opacidades. Opacidades significan cosas blancas o imágenes blancas. Y todo lo que es radiolúcido, ¿sí? O radiolucidez o translucidez, es lo que voy a ver negro. Cuando hablamos de claridad, de una hiperclaridad o de una radiolucidez, estamos hablando de algo negro. ¿Sí? Y las imágenes que podemos tener, las imágenes blancas que podemos tener o radiopacas, pueden ser imágenes alveolares que parecen como copos de algodón, imágenes intersticiales que tienen patrones, ya los vamos a ver, los que están nombrados abajo. Y después hay algunas radiografías que son bastante características, las del EPOC, las del paciente que tiene tuberculosis, las de EPIC, las de fibrosis quística, y algunos hallazgos que podemos hacer como cavernas, nódulos y masas, o imágenes mamelonadas que por lo general son sugestivas de malignidad.
Dentro de lo que son patrones intersticiales, ya los vamos a ver, sobre todo, bueno, los estamos viendo mucho ahora con el coronavirus, pero tenemos reticulares, nodulillares, reticulonodulillares o un panal de abejas, que son imágenes intersticiales y que suelen ser bilaterales. Bueno, lo que les decía, por ejemplo, en la placa del paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente POC, va a tener un aumento de los espacios intercostales. Recuerden que el paciente POC, sobre todo el enfisematoso, tiene un tórax en tonel, ¿sí? Que aumenta el volumen anteroposterior y las costillas están más horizontalizadas y los espacios intercostales están más aumentados. El corazón suele ser central y en gota, ¿sí? Tiene forma central y en gota, está como adelgazado. Los diafragmas suelen estar descendidos y aplanados y hay mucho atrapamiento aéreo y bullas. Entonces voy a ver muchas partes oscuras, ¿sí? O hiperclaridad o translucidez dentro de la placa. Bien. La imagen alveolar es cuando tengo el alvéolo totalmente ocupado por una sustancia radiopaca. Esto es lo que vamos a ver típicamente en la neumonía típica con síndrome de condensación. También lo podemos ver en el edema agudo de pulmón cardiogénico y en las atelectasias. Se ven imágenes algodonosas condensadas que tienden a coalescer. Las imágenes intersticiales, lo que vamos a ver es la típica imagen de pulmón sucio o en vidrio esmerilado, se llama así. Pulmón sucio o en vidrio esmerilado o deslucido. Por lo general se van a encontrar este tipo de imágenes intersticiales en las neumonías atípicas. Las neumonías atípicas, las fibrosis y también las EPIC, y tienen distintos patrones, que fueron los que nombré antes: reticular, nodulillar, empanal de abejas, etc. Aquí están los patrones que vemos: lineal, reticular, empanal de abejas o honeycomb, nodular y retículo nodular. Bueno, vamos a tener que repasar siempre las estructuras del mediastino, ¿sí? Porque las vamos a ver en la placa. Sobre todo recordar que entre ambos pulmones tenemos el corazón y los grandes vasos, pero también tenemos el timo. Dentro de lo que son los grandes vasos nos va a importar la aorta, nos va a importar la vena cava superior, la vena cava inferior, la subclave izquierda. Y el concepto de síndromes mediastinales, cuando hay un síndrome mediastinal, es cuando un paciente le encontramos una masa en el mediastino. Por lo general el mediastino está ensanchado, es decir, la distancia a la altura de la horquilla esternal, la distancia entre la vena cava superior y la arteria subclavia izquierda no debería superar 5 o 6 centímetros. Cuando esa distancia es más grande, es más ancha, y nosotros tenemos una gran imagen radiopaca allí, decimos que tenemos un mediastino ensanchado, y las masas que producen ese ensanchamiento pueden causar síntomas por compresión. A veces pueden ser masas, a veces pueden ser otras cosas, ¿sí? Y a veces los pacientes pueden estar asintomáticos y esto ser un hallazgo que hacemos al hacer una radiografía de rutina. ¿Qué tenemos en el mediastino? Primero que lo vamos a dividir en anterior, medio y posterior. En el anterior, que es el 50% del mediastino, vamos a tener un plano que está ubicado entre el esternón y la silueta cardíaca. Habitualmente las masas que encontramos en el mediastino se las conoce como las 3T: timo, tiroides y teratoma. También incluye los ganglios linfáticos y por lo tanto los linfomas. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene alguna patología en el timo, como puede ser un timoma, ¿sí? O algún bocio endotorácico, como puede ser un problema, una patología de tiroides, o algún teratoma, ¿sí? Que es un quiste de tipo embrionario, o bien linfomas, eso me va a dar un ensanchamiento del mediastino anterior y síndrome mediastinal por compresión. El mediastino medio es el 25%, al igual que el posterior,
Va desde la pared anterior del corazón hasta la pared anterior del esófago. Y la importancia acá es que tiene estructuras vasculares, bronquiales, nerviosas muy importantes y por supuesto el corazón. También hay muchos ganglios, así que si tenemos linfoma de Hodgkin o una versión que es la esclerosis nodular, también vamos a tener un mediastino ensanchado. Por compresión puede causar síndrome de vena coronaria superior. También podemos tener adenomegalias por tuberculosis y algunas otras patologías como el síndrome de Claude-Bernard Horner y el de Pulfur-Dupétit. Estos son síndromes semiológicos que se dan por destrucción o compresión del ganglio estrellado. El ganglio estrellado es el ganglio cervical superior izquierdo. Cuando yo tengo muchas veces un cáncer en el ápice del pulmón, un tumor en el ápice del pulmón, a veces lo que ocurre es que se destruye este ganglio por aplastamiento, por compresión, se destruye eh, el ganglio superior izquierdo y produce lo que se llama síndrome de Claude-Bernard Horner, donde el paciente va a tener ptosis palpebral, que es el párpado caído, miosis y anhidrosis. Ahora, si en lugar de destruirse el ganglio estrellado, ocurre que el tumor o la masa, lo que esté ahí, lo frota y lo irrita, ¿sí? No lo destruye, no lo comprime, lo frota y lo irrita, voy a tener el otro síndrome, que es el de Purfur-Dupétit. Este síndrome voy a tener paciente con ptosis palpebral, perdón, no ptosis palpebral, sino la exoftalmia, importante, sí, la protrusión ocular, una midriasis importante y una hiperhidrosis. ¿Mm? Bien, síndrome de vena cava superior también podemos tener y compresión esofágica que cause disfagia. ¿Mm? O también podemos comprimir el nervio laríngeo recurrente y causar problemas de disfonía. Todo lo que es el mediastino posterior está mucho más ligado a la pared posterior del esófago y la columna vertebral, porque justamente son las áreas que comprenden. Ahí lo que vamos a encontrar más que nada son tumores de tipo neurológicos, schwannomas, ganglioneuromas, paramedulares en los niños. También podemos tener la enfermedad de von Recklinghausen, que es la neurofibromatosis, ¿sí? Son muchos tumores, generan muchas masas en el paciente y manchas de tipo café con leche. También puede haber divertículos esofágicos, metástasis en vértebras, ¿sí? En vértebras de la columna, por ejemplo, por cáncer de mama, que es bastante común, o bien dilatación de la aorta por aneurisma o coartación de la aorta, que se van a estudiar todas estas cosas con radiografía con contraste. Luego vamos a ver más adelante el tema de la aorta. También se puede hacer tomografía, se puede hacer resonancia y PET. El tratamiento, por supuesto, va a depender de la causa del síndrome mediastinal. Y otras patologías que podemos tener importantes porque tienen una alta mortalidad son las mediastinitis, que es la infección en el mediastino. Son infecciones muy graves y por gérmenes muy difíciles de erradicar. También tenemos tres tipos, la anterior, la posterior y la descendente o necrotizante. En el caso de la anterior, suele ser cuando se hace alguna cirugía cardíaca, por ejemplo una cirugía de reemplazo valvular o un bypass cardíaco, cualquier cirugía cardíaca donde hay que serruchar el esternón para poder llegar al corazón. En esos casos, después que se termina la cirugía, el esternón se cose, se une con alambres, ¿sí? Y tarda como 6 meses en cicatrizar. Y el esternón es un hueso plano y es muy finito y si se infecta, esos gérmenes pasan rápidamente al mediastino, así que es bastante complicado. Entonces, en los postquirúrgicos con esternotomía, si la herida se infecta en el esternón, puede causar una osteomielitis, que es la infección del hueso, y los gérmenes pueden pasar rápidamente al mediastino anterior.
paciente va a tener dolor, fiebre, leucocitosis con derrame pleural o pericárdico e incluso puede diseminarse y hacer una sepsis. Acá tenemos los gérmenes más comunes, aureus, epidermidis, toda la serie de gram negativos, cándida en cuanto a los hongos, ¿sí? Y no alcanza a hacer un tratamiento con antibiótico. En estos casos hay que volver a abrir, remover todo el material purulento, drenar la herida. Es algo bastante complicado de tratar. Acá hay unas opciones, antibióticos, vancomicina 2 gramos día, más ceftamicina. Como ustedes ven, van haciendo combinaciones de antibióticos, ¿sí? Y si se confirman estafilococo o si es un gram negativo, podemos seguir o rotar dependiendo el tratamiento empírico que hayamos usado. Todo lo que es cándida, ¿sí? En general, cándida o hongos, anfotericina B y fluconazol son los antibióticos de elección para lo que es la cándida, en realidad antimicóticos de elección para la cándida. Y también podemos tener gérmenes más raros como Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Acinetobacter. Son bastante complicados de tratar. Sobre todo el Acinetobacter, porque por lo general, si no es colestin, no hay nada que realmente lo pueda tratar. Bien, las mediastinitis posteriores, la causa más común es por la perforación esofágica, ¿sí? Que es la perforación espontánea del esófago. Esto se llama síndrome de Boer-Haave. Y se puede ver en los pacientes vomitadores crónicos o pacientes alcohólicos, la bulimia, por ejemplo, los pacientes bulímicos. También puede venir de una osteomielitis vertebral, que ya es medio raro, pero bueno, puede ser. Si hay alguien que está operado de la columna, puede ser que se le haya infectado una vértebra. Y la clínica también, fiebre, derrame pleural, disnea, dolor torácico, eritrosedimentación aumentada, y por lo general es una emergencia, el paciente tiene que ser internado en terapia intensiva. Los gérmenes que provienen de la boca y de la saliva tenemos de todo tipo, gram positivos, gram negativos y anaerobios. Por eso el tratamiento con antibióticos tiene que ser suficientemente completo y fuerte. Acá proponen ceftriaxona, penicilina o clindamicina, cirugía y drenaje, pero tiene mal pronóstico. En general, todas tienen mal pronóstico. Y luego tenemos las mediastinitis descendentes o necrotizantes, que por lo general hay algún flemón, ¿sí?, en la boca del paciente o abscesos periamigdalinos, y los gérmenes bajan hasta el mediastino. También son gérmenes de la boca. El paciente va a presentar la clínica con fiebre, dolor torácico, disnea, y en la placa lo que vamos a ver, por supuesto, siempre es el mediastino ensanchado debido a la gran infección que hay y que los ganglios van a estar infartados o aumentados de tamaño. Tiene muy mal pronóstico y también hay que hacer drenaje de mediastino y pleura, eliminando el foco de origen en el caso de que sea por ahí. Y estas son las imágenes de mediastino ensanchado. Recordemos que entre la vena cava superior y la subclavia izquierda no debería haber más de 5 o 6 milímetros, y aquí ya tenemos mediastino ensanchado, en este lado también. Son mediastinos mucho más grandes de lo que se espera para lo que es el pedículo vascular, que es ese índice que les acabo de comentar. Y estas son otras patologías mediastinales mucho menos frecuentes, por ejemplo las mediastinitis crónicas, que son rarísimas. Todo lo que es crónico y por gérmenes raros puede ser en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí?, o inmunocomprometidos. Por lo general, por histoplasmosis, ¿sí?, que hay que tratarlos con anfotericina. Son muy difíciles de diagnosticar en general. Puede haber hematomas espontáneos de mediastino, que son patologías graves. Los pacientes pueden estar anticoagulados en exceso o tener trastornos de coagulación, ya sea por plaquetas con problemas de cantidad o de calidad, o bien por déficit de factores de coagulación u otras enfermedades.
Cuando hay menos de 20.000 plaquetas, se producen hematomas espontáneos en cualquier parte del cuerpo y el paciente se descompensa por las hemorragias. Tratamiento: corregir la coagulación y si compromete las estructuras, drenar el hematoma. Las fibrosis mediastinales también son patologías muy raras de origen idiopático. Acá lo que tenemos es lo que se conoce como fibroblastos locos, ¿sí? Está alterada la función de los fibroblastos, causando una fibrosis que comprime las estructuras mediastinales, y esto es grave. Se asocia por lo general a la fibrosis retroperitoneal y a la tiroiditis de Riedel. La tiroiditis de Riedel se palpa una tiroides como pétrea, como si fuera de piedra, debido a la fibrosis que tiene, y es bastante, tiene bastante mal pronóstico. Se pueden tratar con corticoides o inmunosupresores, pero recuerden que está alterada la función de los fibroblastos, generando áreas de fibrosis importantes. Después podemos tener patologías diafragmáticas. Recuerden que el diafragma es el principal músculo inspiratorio y está inervado por el nervio frénico. El nervio frénico surge de los primeros nervios cervicales, ¿sí? De las vértebras cervicales de C3 a C5. Cuando hay problemas cervicales, entonces, si yo tengo alguna contractura o si tengo algún accidente y tengo una lesión en las cervicales, puedo lesionar también el nervio frénico y producir parálisis del hemidiafragma, digamos, de ese lado o del otro lado. Bien, la hemiparálisis diafragmática son unilaterales, también pueden ser por virus, por ejemplo el herpes zóster, que es un virus tan que ataca tanto los nervios, ¿sí? Tan neurotrófico. Entonces, por parálisis o por compresión del frénico también, por lesión medular o posquirúrgicas también puedo tener hemiparálisis diafragmáticas. Lo que vamos a ver en la radiografía es un diafragma más alto y otro más bajo. En la semiología no va a haber excursión de las bases cuando uno hace la percusión, y la parálisis bilateral es bastante rara. En general sería no compatible con la vida y se daría por una lesión medular o en síndromes paraneoplásicos. Normalmente cuando el paciente tiende a acostarse, entra en insuficiencia respiratoria y le cuesta mucho respirar. Se puede poner un marcapasos de diafragma que por lo general ayuda a contraerlo y relajar. Luego tenemos otra patología que es la fatiga diafragmática, que normalmente ocurre en las cúpulas del diafragma. Entonces, se pueden ver en las tiendas diafragmáticas que se produce por retracción de las tiendas por la fibrosis en los pacientes EPOC, por eso tienen un diafragma más aplanado o más horizontalizado, y se modifica toda la mecánica respiratoria, la fisiología respiratoria. Las costillas se traccionan en la inspiración, eso se llama signo de Huber, y producen la fatiga diafragmática. Pueden aparecer en pacientes con insuficiencia respiratoria grave, con respiración alternante o balancín, que altera la respiración costal y la abdominal. Y la respiración paradojal, cuando el paciente inspira, el abdomen no se abomba como se debería hacerlo normalmente, sino que se hunde. Y vamos a hablar unas palabritas de las bronquiectasias, ¿sí? Que son la primera causa de hemoptisis, de sangrado. Las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios bastante anormales por destrucción del cartílago y parte del músculo de la pared. Acumulan mucho moco, generan cuadros obstructivos, se infectan con mucha facilidad y pueden producir bronquitis y neumonías a repetición, rompen vasos y por eso causan tanta hemoptisis. Las causas son infecciones pulmonares severas que no curaron bien, como por ejemplo tuberculosis, ¿sí? O cualquier tipo de neumonía con micobacterias atípicas o pacientes EPOC. El 15% de los asmáticos tiene bronquiectasias, y otras causas ya más raras sería por lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, policondritis recidivante, sarcoidosis, colitis ulcerosa, fibrosis quística o dextrocardia. Diagnóstico placa de tórax, vamos a ver una placa sucia con bronquios cortados a lo largo, que se lo conoce con el nombre de envías de ferrocarril. En la tomografía vemos una imagen clásica que es en anillo de sello. En la broncografía con contraste se hace solamente si el paciente va a ser operado de los bronquios.
y la espirometría va a mostrar un patrón obstructivo. Tratamiento depende un poquito del paciente. Se puede hacer asistencia kinesio-respiratoria diaria, pero con la idea de poder eliminar la mucosidad, todo el mucus que se acumula y se genera. No si el paciente tiene hemoptisis, porque no vamos a permitir que se formen los coágulos, ¿sí? En un paciente con hemoptisis no podemos hacer kinesio respiratorio. Bueno, también hay que hacer tratamiento profiláctico, profiláctico y tratamiento con antibióticos, ¿sí? Y para el caso de la hemoptisis hay que hacer arteriografía para ubicar el sitio de la lesión e intentar embolizar el vaso que sangra. En el último de los casos se puede pensar en un trasplante de pulmón, pero recuerden que muchas veces los trasplantes de pulmonares son cardiopulmonares, se hacen en bloc, son complicados de conseguir, sobre todo donantes que sean compatibles anatómicamente e histológicamente. Aquí tenemos la radiografía con el corte en vías de ferrocarril, ¿sí? De los bronquios, y la tomografía, perdón, la radiografía con vías en ferrocarril y la tomografía con la imagen de anillo de sello. Esto es bien subjetivo de lo que es la bronquiectasia. Y por último tenemos lo que son las bronquiolitis. Las bronquiolitis normalmente son enfermedades pediátricas, ¿sí? Una enfermedad pediátrica en niños menores de 3 años. Es una enfermedad de aquellos bronquios terminales, que son los bronquios que no tienen cartílago. Es una enfermedad pediátrica en los adultos. Puede ser por virus sincicial respiratorio o por micoplasmas o clamidias. Y el tratamiento es dar oxígeno, corticoides y un antibiótico para las micoplasmas y las clamidias que generalmente se usa claritromicina. Está asociada en adultos, por supuesto, al tabaquismo crónico. Puede haber por histiocytosis también o por inhalación de polvo metálico. Por eso es importante preguntarle a las personas dónde trabajan, si fuera un minero, por ejemplo, o si fuera una persona que vive al lado de una fábrica donde esté inhalando polvo metálico. Y hay dos tipos, la bronquiolitis obliterante, donde el bronquio se ocluye y se tapona, se oblitera, y la bronquiolitis obliterante organizada de neumonía, que tiene bronquiolitis obliterante y fibrosis que tapan los alvéolos, dan una imagen alveolar y se presenta en pacientes trasplantados, por ejemplo, de pulmón o de médula ósea, o que tienen enfermedad de injerto contrahuésped o asociadas a algunas colagenopatías. Es muy rara y muy grave. Ahora nos vamos a seguir viendo en el próximo video, que es el número 6, que si mal no recuerdo trata de asma y EPOC. Nos vemos. Gracias.